Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, La historia del tarot. Estamos leyendo el capítulo número 1 y el día de hoy vamos a leer de dónde proceden los juegos de cartas. Espero que les guste. La hipótesis de que el origen de los juegos de cartas es oriental y que parece apoyarse en este testimonio es la más extendida actualmente entre los autores contemporáneos. A menudo se cita como prueba de ello un magnífico conjunto de cartas iluminadas del Egipto mameluco del siglo XV, conservadas en el Museo Topkapi de Estambul. Este juego se compone de 4 secuencias en las que seguramente puedes reconocer copas, espadas, bastos y oros. Estas series están dirigidas por reyes. Malik puede leerse en las cartas, vicegobernadores y gobernadores, un gobernador nombrado Naib. Sabemos que entre 1250 y 1517 los mamelucos gobernaron sobre Egipto, Siria y Arabia, de donde fueron expulsados por los otomanos. Habían reanudado con éxito las relaciones comerciales con Occidente entre 1345 y 1365, pero se interrumpieron abruptamente tras el saqueo de Alejandría en el año 1365. El juego de cartas llegó probablemente a Occidente un poco antes, quizá por Venecia, una ciudad que era muy oriental en esa época. Sin embargo, los mamelucos no inventaron los juegos de cartas. Se cree que estos vinieron de Persia, traídos de la China por los tártaros, pero no sabemos cómo. En lo que se refiere a la China, lo único que es seguro es que en tiempos muy antiguos ya se utilizaban pequeñas hojas o tarjetas de papel, marfil o metal con imágenes y signos, mientras que en Europa este uso se ignoraba por completo. Estos juegos han sido mencionados desde el siglo X. Podrían haber sido una imitación plana de las fichas de dominó, inventadas en China, o los dados que procedían de los bárbaros de Occidente. Según Lao Tse, también podrían haberse inspirado en el papel moneda conocido en China desde el siglo IX. En efecto, 3 series numéricas de 9 cartas representan monedas, Sin o Ping para la primera, para la segunda, cartas Sok, rollos de 100 Ping cada uno, y para la tercera, cartas Man, un múltiplo de Sok. El juego se completa con 3 secuencias de 3 cartas y números: Fa, flor roja; Pak, Fa, flor blanca; y Lao Tsin, milla antigua. El problema es que la carta más antigua conservada en este juego no tiene más de 1400 años, y tampoco hay pruebas de que Marco Polo u otros comerciantes venecianos después de él la hubieran traído de China, allá en el siglo XIII. Otro problema que se plantea en el origen oriental de las cartas: este tipo de juego no se menciona ni una sola vez en Las Mil y Una Noches, ni tampoco en otra fuente de la literatura árabe. También sabemos que el Corán prohíbe los juegos de azar con el dinero e imágenes de seres vivos, incluso si hemos visto la inutilidad de las prohibiciones de los juegos. Esto no debe descuidarse. Y sobre todo, ¿cómo es posible que un juego compuesto casi exclusivamente de imágenes figurativas provenga de una civilización que de entrada prohíbe las imágenes? No hay evidencia del uso de cartas por parte de los árabes durante la Edad Media. No hay necesidad de preguntarse si las cartas misteriosas del tarot pudieron haber sido traídas durante las cruzadas por los templarios u otros iniciados. Estas consideraciones carecen de base, al menos histórica. Los escasos relatos de viajeros occidentales que fueron a Oriente son demasiado recientes para tomarlos en cuenta, e incluso se podría decir que más bien indican la exportación de cartas occidentales a Oriente, y no al revés. Así, el alemán Niebuhr, un europeo que había viajado mucho tiempo por los países árabes, escribió en 1761: vi juegos de cartas europeos entre los griegos de El Cairo y Conial, pero no entre los maometanos. Este juego se llama Lab el-Kamar en árabe. Lab el-Kamar significa simplemente juego de azar. También tenemos Laeb el-Ouerek, que significa juego de hojas de papel. ¿Y qué hay de nuestra crónica de Viterbo? Es creíble, pero no prueba necesariamente que los musulmanes hayan usado las cartas antes que los occidentales. Fueron capaces de crear cartas basadas en juegos europeos. Se podría incluso sugerir que el juego de los mamelucos fuera una copia de un juego italiano. De hecho, se ha comparado varias veces con los triunfos de los primeros tarots
de Visconti para demostrar su similitud. Esto podría incluir la idea de parentesco en ambas direcciones. De hecho, hay algunos ejemplares de un juego muy antiguo en Constantinopla que incluyen una carta con el valor de un comandante, naib en árabe, pero estos ejemplares datarían del 1500 y serían copias incorporadas de un juego italiano, escribe Jean-Pierre Seguin. Aquí estamos de vuelta en Europa. ¿Podemos entonces considerar simplemente que aquí es donde se inventaron las cartas? Sí, también es una opción. Según Henry René de Allemand, las cartas se inventaron en Alemania, sin dejarnos impresionar por la fama de este gran historiador de la temática. Examinemos sus argumentos. Al igual que otros autores de la misma opinión, señala en primer lugar que las referencias a la existencia de naipes en Europa se distribuyen de norte a sur durante el mismo periodo. Así, si retomamos la crónica de Viterbo, que data del año 1379, podemos ver cómo en la misma época se cita la existencia de cartas en Borgoña, Flandes y Alemania. Recordemos al hermano Johannes, que habló de ellas en Rheinfelden en 1377. Esto demuestra que Viterbo no es de ninguna manera una de las primeras ciudades en conocer las cartas. De hecho, desde las primeras referencias conocidas a las cartas en la década de 1370, estas ya se han extendido por toda Europa. Si vinieron de Oriente a través de Italia, es imposible probarlo. Por lo tanto, las cartas también podrían haber aparecido en Alemania, hogar de los juegos de cartas más antiguos conocidos y aún conservados, siendo el más antiguo de ellos el demoniado juego de Stuttgart, pintado entre 1427 y 1431 y conservado en la misma ciudad. El juego grabado más antiguo que se conoce es el llamado Juego del Maestro de las Cartas, un maestro grabador de Renania que lo hizo hacia 1435-1440. Desde Alemania las cartas habrían pasado por Flandes hasta España y la palabra naibi provendría en este caso de la palabra flamenca naib, que significaría papel. Desde España las cartas numerales habrían llegado a Italia bajo el nombre de naipes y fueron las que los italianos vieron aparecer tomándolas por cartas árabes. La confusión se explica por el hecho de que una parte de España todavía era musulmana en aquella época. Si omitimos los juegos chinos y árabes, ¿cuál habría sido la inspiración de los primeros juegos de cartas? Una seductora teoría evoca la relación entre las cartas y el ajedrez. Este rey de los juegos medievales que llegó a Occidente hacia el año 1000, mencionado por primera vez en 1008, se originó a partir de un juego de guerra indio que apareció alrededor del siglo V, el chaturanga, conocido como el juego de las 4 partidas, a menudo traducido como el juego de los 4 reyes. Este retoma la composición típica de los ejércitos de la antigua India con 4 cuerpos: carros de combate, caballería, cuerpo de elefantes, infantería, cada uno bajo el mando de un raja. En la Edad Media, el uso de tableros de ajedrez de 4 jugadores seguía siendo frecuente, especialmente en Alemania y Escandinavia. De ahí la idea de formar las 4 series en los juegos de cartas. Como las piezas de ajedrez son escasas y caras, algunas forman parte de verdaderos tesoros principescos, como el llamado tablero de ajedrez de Carlomagno. Uno puede imaginar a los jugadores representando las diferentes figuras de una manera plana en pequeñas superficies de papel, más fáciles de usar y menos costosas. Además, si quitamos las torres y los obispos o alfiles, que también aparecen en el tarot, encontramos en las piezas restantes la composición de unos mazos de cartas que incluían un rey, una reina, 2 caballeros y los peones. Con las siguientes reservas, una secuencia de cartas se compone de 10 cartas de puntos, mientras que en el ajedrez hay 8 piezas por color, y el número de caracteres no es el mismo. Por otro lado, durante las partidas, las piezas de ajedrez están totalmente expuestas y avanzan según las estrategias, mientras que las cartas permanecen ocultas a los demás jugadores, y su distribución y uso depende mucho del azar. Pero se puede plantear la idea de que comparten algunas piezas bastante similares. ¿Qué hay de los gitanos? A menudo se los cita como las personas que trajeron el tarot iniciático de vuelta a Europa. De hecho, llegaron a Europa en el siglo XV, huyendo de la invasión del Imperio Bizantino por parte de los otomanos.
no vienen de Egipto, sino del pequeño Egipto, la provincia griega de Epiro en el antiguo imperio bizantino. Se los menciona por primera vez en París en 1427, es decir, llegaron cuando las cartas ya estaban allí. En cuanto a las cartas del tarot, si nos fijamos en las lujosas primeras barajas, podemos preguntarnos cómo estos pueblos errantes pudieron tener acceso a juegos de cartas principescos, cuyos contenidos evocan claramente los estilos de vida de la aristocracia occidental. La suposición de que los gitanos usaban cartas de tarot proviene de Jan Alexander Bailly, quien publicó la Bible de la Science Bohemienne en 1851 y Les Romes Histoire Urae des Urais Bohemiens en 1857, idea retomada más tarde por el ocultista Papus y que tuvo una gran influencia en el tarot des Bohemiens en 1889. Describe a estos últimos como el pueblo encargado de transmitir la enseñanza oculta desde la más temprana antigüedad y poseedor de la Biblia de las Biblias, el tarot, el libro de Thoth Hermes Trismegisto, el libro de Adán, el libro de la revelación primitiva de las civilizaciones antiguas, un legado de peso. El origen egipcio del tarot ya era un dogma en los círculos ocultistas de la época. La palabra Egipto podía referirse indistintamente al Egipto faraónico o a la pequeña provincia de Bohemia, ignorando la exactitud. Gerard van Rigenberg, un ferviente ocultista, menciona que él mismo se acercó a gitanos muy auténticos y les mostró un tarot de Marsella y que ni siquiera sabían lo que era. El autor nos dice entonces que leyó mucho sobre los gitanos sin encontrar ningún rastro de tarot y que las muy raras veces que se mencionan las cartas para jugar o decir la buena aventura son cartas ordinarias. Concluyó diciendo que en cualquier caso la palabra tarot ni siquiera existe en su lengua, solo existe Pelsky, las cartas. Quedan por hacer dos observaciones, cualesquiera que sean los orígenes de las cartas, orientales o europeas, solo podremos formular teorías. Los puntos principales han sido reseñados aquí, desde los más sólidos hasta los más legendarios, una presentación que será útil para cualquiera que se pregunte por las raíces del tarot, pero ninguna teoría se puede demostrar plenamente. Las cartas son objetos demasiado frágiles y fugaces, y no podemos seguir sus huellas lo suficiente como para encontrar todos los caminos que han recorrido. Por otro lado, aunque algún día podamos demostrar que son orientales, podemos ver, ya sea en las cartas tradicionales o en las cartas del tarot, que ya no quedan rastros de estos orígenes. Toda la iconografía de las cartas y los tarot, ya sean suites o basas, está claramente inspirada en la Edad Media occidental, su arte y también su técnica. ¿Qué les está pareciendo la lectura de este libro, La historia del tarot? Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales, recuerden estoy en Patreon si les gustaría apoyar este trabajo. Muchas gracias por escucharme, los espero el próximo sábado.